Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos en lo que iba a ser la jornada del viernes a la noche y por problemas de conexión, como suele pasar con estos imponderables, tuvimos que postergarla. Era una ocasión especial, lo decía el otro día, porque el 23 de abril, el viernes, fue el día del libro y vamos a hablar con una persona muy interesante que ha escrito tres hermosos ejemplares, pero además es un apasionado de los libros, tal como quien les habla y como seguramente nuestra audiencia. Eh, Algo que suelo omitir, a pesar de que quienes saben de esto dicen que hay que hacerlo constantemente, machacar, ¿no? Y desde la última emisión que hicimos aquí en el Cazador TV se han incorporado algunos nuevos suscriptos a nuestro canal, así que recordarles, no dejen de suscribirse, de activar las campanitas y de, bueno, comentar, compartir, difundir esta noble tarea que queremos hacer. Siempre siguiendo de algún modo el mandato de Don Bosco, ¿no? Propagad buenos libros y veréis el bien que haces. Bueno, y ahora sí, entonces, vamos a presentarlo. Voy a estar acompañado hoy por un rosarino, también, como quien les habla, que hace poco que tengo trato personal con él, pero hace unos cuantos años que lo seguía en ese hermoso programa que hacía junto a su compañero Pablo Dávoli, La Brújula, por el canal TLV1. Y siempre me llamaba la atención porque yo también soy, o era, o soy, a veces vuelvo adepto a esas teorías un poco raras, misteriosas, esotéricas, y ellos trataban mucho de esos temas, conspirativas inclusive, con gran solvencia, con gran estudio, con gran dedicación, y realmente uno los admiraba porque alguien que, como yo, que también he organizado, he producido programas, más que nada de radio, bueno, es muy admirable esa tarea que hacían viajando semanalmente a Buenos Aires. Como le gusta decir a él, sin más prolegómenos, voy a hacer una breve reseña. Voy a hablar con Lucas Carena, nacido el 26 de octubre del 79, título de licenciado en Comunicación Social por la UNR y también magíster en Diseño y Estrategias de Comunicación por la misma casa. Desde 2009 enseña Psicología Social en la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de La Plata, Unidad Académica de Rosario. Es especialista en Psicología de Masas y Medios Masivos de Comunicación. Se dedicó al estudio del comportamiento colectivo y la forma en que dichos medios instalan ideas tanto en la conciencia humana como a nivel subliminal. Y en particular vamos a estar charlando de los tres libros que tiene editados: La conspiración de Medea, Aborto, Eugenesia y Nuevo Orden Mundial; Jesús, Cristo, Príncipe Hiperbóreo, una visión teándrica de Occidente y la cristiandad; y por último, La leyenda del Perón excomulgado y otros cuentos de Goril Hadas. Así que bien, vamos entonces a darle la bienvenida, a compartir la pantalla con Lucas. Hola Lucas, muy buenas noches. Por fin, después de 2 días en los que tuvimos que postergar, es un gusto recibirte aquí en El Cazador TV. El gusto es mío, Carlos. Sí, a veces la conectividad te juega malas pasadas, malos tragos y bueno, a veces hay que resignarse, cerrar todo y bueno, postergarlo para otro día. Así que bueno, te agradezco la entrevista, te agradezco este momento y poder compartir contigo, bueno, algunas de las cosas que, que mencionaste. Una pequeña actualización, porque no es una corrección. Yo Dale. fui profesor desde el año 2009 y sigo todavía vinculado porque hay algún margen residual de rindientes en la unidad académica de la Universidad Católica de La Plata, pero a partir de lo que es el CEPRES, que es el ente que regula la jurisdicción de las distintas universidades, la Universidad Católica de La Plata vuelve a tener solamente injerencia dentro de lo que es provincia de Buenos Aires, lo cual se retira, ¿no?, de acá de Rosario, la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Santa Fe, de donde, bueno, estoy dentro del staff docente a cargo de la cátedra de Sociología y de Psicología Social. O sea, incrementé materias. Así que en realidad ese es un dato del currículum que voy a tener que actualizar porque soy docente de Sociología y Psicología Social por la Universidad Católica de Santa Fe, que bueno, está dentro de la jurisdicción provincial. Pero bueno, es un pequeño dato que hay que actualizar. Nunca viene mal una aclaración sobre ese tipo de datos. Bien, vamos a comenzar a charlar entonces, Lucas. La idea es que sea algo
más bien dinámico, ágil, ameno. Como sabrás, mi emprendimiento, no sé si mi principal actividad, lo que más ingresos me da, pero sí es la que más me apasiona, es esta librería, por ahora virtual, veremos si algún día inauguramos el local, invitamos a toda la gente. Y bueno, charlar un poco sobre esa cuestión, ¿no? Vos y tu relación con los libros, aprovechando que el viernes era el día del libro. ¿Cómo sos como lector? ¿Cuáles son tus temas y tus autores favoritos? Un poco contanos ese aspecto de tu vida. Bueno, yo tuve la formación que tiene toda persona que se forma en ámbitos académicos, donde sabemos que hay una línea, ¿no? Una serie sobre todo de autores que forman parte del plantel convencional de cualquier bibliografía de cátedra en los temas que abordo, desde la lingüística y la semiótica hasta la teoría de la comunicación, un largo etcétera en materia de ciencia política, he leído mucho sobre ciencia política. Y después, bueno, la incorporación de todo un material que podemos decir figura dentro del índice de libros prohibidos, que se fueron incorporando a hacer un contrapeso a ese desbalance a veces que hay en las universidades. Entonces, uno forma su biblioteca y si vos recorres un poco lo que tengo acá atrás, te vas a encontrar con una parte visible que donde vos tenés los clásicos de Grecia y Roma, mucho de filosofía, mucho de historia, de cultura general, y después empieza una sección que en la medida en que vas hurgando y empezás a decir esta biblioteca debería tener que el mismo destino que la biblioteca de Alejandría, es decir, debería ser Claro. una enciclopedia. Hay una parte Pero media peligrosa, llamémosle. peligrosa. Y vos sabés que cuando estabas haciendo la presentación que hablaba de la brújula, nosotros con Pablo Davoli, y así lo entendió la gente, y lo entendió muy, muy bien, y siempre fue muy respetuosa de cómo abordamos los temas, nosotros decíamos que cualquier tema, absolutamente cualquier tema, puede ser abordado como tal. Lo importante es cómo lo abordabas. O sea, vos podías imprimirle seriedad a cómo abordabas y saber tomar distancia muchas veces de las fuentes, saber hasta dónde alcanza el rigor de algún dato, hasta dónde no. Y nosotros hemos tratado temas, hemos incluso desmenuzado las crónicas de la Tierra, de Sekera Sitchin, ¿no? O Sí, sea, todo lo que me acuerdo. hablamos de todas esas teorías, viste, de un mundo, del planeta Nibiru, y bueno, y toda esa cuestión, que uno puede decir, sí, conspiranoico, o conspiranoia, o teorías de la conspiración, en realidad lo que hay es que uno puede separar cuando se refiere a algo como una pieza literaria, muy interesante. Hay piezas que, qué sé yo, hace poco estaba leyendo el libro sobre Eurasia que me acercaste de Alexander Dugin, Ah, sí, sí. y toma como referencia las crónicas de Hora Linda. Sí, me acuerdo. Las crónicas de Hora Linda, que es un libro antecesor y sobre el que se ensambla, y muchos dicen incluso que el misterio de Belicena Vilca, del rosarino Nimrod de Rosario, valga la redundancia, Luis Felipe Moyano Cires, es un mero plagio. Muchos dicen que el libro sobre, digamos, el misterio de Belicena Vilca se basa en las crónicas de Hora Linda, que son citadas por Alexander Dugin, que era un tipo, que es un tipo, perdón, no quiero matarlo, es un ¿No? tipo que, además de tener toda esa cuestión geopolítica que conocemos, la teoría, ¿no?, de la cuarta teoría política, etcétera, su trabajo geopolítico como analista de las relaciones internacionales, también ha abordado la Sanenerve, las obras de Hermann Burns, o sea, todo un bagaje esotérico sumamente los toma y los brinda y los articula con mucha seriedad. Entonces digo, a veces hay que saber cómo transmitir cierta información y alertar al encumbrado lector a la hora de mostrarle cierta literatura y saber, bueno, mira, esto tenés que tener cuidado, tomarlo con pinzas. Esto Claro. es una pieza de literatura que tiene atisbos de verdad, pero siempre cuando uno hace un trabajo serio, esas distancias sabe aclarar, esos matices, ¿no? Esos matices
esos tiempos, uno los tiene que saber manejar, no tirar todo como si tuviera una misma jerarquía. Hay que saber lo que es mitológico, lo que es historiográfico. No es lo mismo leer Hesíodo que Heródoto. En uno tenés mitología, en otro tenés historia. Ahora, el ensamblaje se convierte en un sistema de engranajes perfectos para la cultura general. Y hay que saber ensamblarlo. Entonces, bueno, mi lectura es de lo más variada. Para responderte y hacerla corta, es de lo más variada. Tengo libros de fuste y libros, podemos decir, alternativos. Eso Claro. básicamente. ¿Y sos disciplinado para la lectura o sos medio caótico y lees varios al mismo tiempo, como a muchos nos ocurre, me incluyo? Yo generalmente manejo en simultáneo 2 lecturas. ¿Por qué? Porque me descansa. A veces una misma unidad temática, a veces libros que son de larga extensión, me agota. Entonces, lo que hago es generalmente tener 2 lecturas. Y tengo una diurna y otra que es la que me acompaña antes de dormirme. Ese libro somnífero con el que vos te dormís, pero que algo lees. Y generalmente mis lecturas diurnas son de algunos de los libros que tengo acá. Estoy leyendo sobre todo mucho mitología griega ahora. Y el libro, a ver, que yo hago de noctámbulo o cuando tengo, qué sé yo, dificultades para conciliar el sueño, están en la Kindle, que están en mi mesita de luz. Y ahí tengo toda literatura que muchas veces no se consigue en versión física, salvo, a ver, honrosas excepciones, salvo, qué sé yo, lo que fue en su momento Huemul, o lo que puede publicar hoy, o Librería Europa, o lo que puede publicar El Cazador del Libro, o sea, reeditar textos que hoy están proscriptos, bueno, ahí los tengo versión web PDF o en Kindle, y ahí a la noche me cultivo un poco con eso. Me tiro O sea, no le tenés me repulsión al castigo libro con eso. digital, como a muchos les pasa. Algunos No dicen, tengo no, eso mucho. de leer por la compu, yo no. No, aparte en la Kindle tengo como 360 piezas muy importantes. Claro. Y aparte yo voy haciendo, yo le pongo el cablecito y sincronizo en la computadora, y entonces me voy bajando y me voy descargando los que ya leo, los saco de la Kindle para que no me ocupen lugar, y me pongo nuevos libros. Entonces estoy permanentemente renovando eso. Y tengo muchos libros en una tablet así, digamos. Eso es maravilloso para mí. Yo reconozco que a mí me cuesta un poco, pero es verdad que se consigue muchísimo material muy, muy valioso. Y bueno, gracias a Dios hay muchos todavía amantes del libro físico, si no me quedaría sin clientela, ¿no? Bueno, y como escritor, ¿hace cuánto que escribís? ¿Qué te llevó a ello? ¿Qué experiencias o sensaciones venís teniendo en tu camino de escritor? No tengo una larga trayectoria como escritor para nada. En el año 2015-2016 publicamos un libro en coautoría con Pablo Dávoli, La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural. Y yo antes... Que vamos a ver cuándo hacemos una reedición de La Guerra Invisible, ¿eh? Sería muy importante, sería muy importante. Estamos conversando con Pablo en eso. Queremos volver con la brújula, queremos reeditar el libro, estamos en conversaciones estrechas, pero bueno, con todas estas cuestiones de la pandemia todo se complica por alguna cosa o por otra. Pero te quiero decir que antes de eso había tenido artículos académicos, artículos en publicaciones de la editora de la UNR, bien de tinte académico, algunos artículos, digamos, para colaboraciones en distintas publicaciones, pero ese es el primer libro en coautoría que sacamos junto a Pablo. Y a partir de ahí, prácticamente saqué un libro por año, porque en 2017 salió Jesucristo, Príncipe Hiperbóreo, en el 2018 La Conspiración de Medea, y fines del año 2019, principios del 2020, salí con La Leyenda del Perón excomulgado, y se armó, digamos, como una seguidilla de promedio un libro por año. Ahora estoy escribiendo. Hay que mantenerla después. Sí, después que Muy yo bien. estoy escribiendo, pero voy muy tranquilo. No es que me pongo por meta sacar un libro por año, me parece una locura. El libro hay que dejarlo madurar. Me pasa que siempre que estoy por cerrar un libro encuentro alguna fuente, alguna bibliografía que justifica parte de los argumentos, entonces termino de escribir algo, lo cierro y lo tengo que volver a abrir para añadirle más justificación y demás. Trato, eso sí,
de no ser tan perfeccionista, porque si no los libros es como que nunca se terminan. Podés Es estar, verdad, ¿viste?, sin cerrar un cierto. libro durante A años. veces es un vicio ese y te impide avanzar. A veces hay que tratar de cerrar una idea general, publicar, y bueno, y que quede como quede. Uno se va perfeccionando, uno después puede retomar temas que, por ejemplo, a mí me pareció que la idea del arquetipo y del mito en el Jesucristo príncipe hiperbóreo, que se basa mucho en eso, no quedó del todo explicado. Pero bueno, el libro ya estaba publicado. Entonces, Claro. cuando empecé la conspiración de Medea, que también tomaba la idea del arquetipo mitológico, dije, bueno, voy a profundizar la explicación de por qué un arquetipo inmerso en un mito tiene su asidero en la realidad concreta. Y ahí me extendí más. O sea, una deuda pendiente que me quedó de un libro anterior, trato de desarrollarla en el siguiente libro. Entonces queda Entiendo. todo tu corpus bibliográfico, después tiene todo, el que lee todos tus libros entiende todo un metamensaje que está. Pero vos no podés frenar una publicación eternamente porque siempre hay algo más para decir sobre un No. tema o un autor al que podrías haber citado. A mí me pasa que yo publico algo y después me encuentro con bibliografía y digo, esto era, pero brillante para incorporarlo dentro del marco bibliográfico, y bueno, por alguna razón quedó afuera. En todo caso, cuando Pasó. hablo sobre el libro o me entrevistan sobre el libro, lo cito como notas complementarias, o si el día de mañana hago una reedición, lo meto como un Una anexo. revisión. Así Exacto. es. Bueno, antes de meternos con cada uno de los libros, y un poco ya lo habías estado mencionando, pero quizás lo podamos profundizar. Te decía que realmente para mí era un hermoso programa, La Brújula, porque siempre, de algún modo, también fui afín a todos esos temas. De hecho, ¿por qué no hacer un reconocimiento? Si bien a veces rozan con el vicio, ¿no?, de la curiositas, como te he escuchado alguna vez decirlo, pero recuerdo mis años de adolescente, ¿no? Allá a fines de la década del 90, era aficionado de un programa radial que había en nuestra ciudad, quizás todavía esté, pero hace años que no lo escucho, Más allá del límite, ¿no? Con todos los muchachos y con esas teorías. Bueno, plantearte, ¿cómo es que te surge el interés por esas temáticas que también abordaban? Lo misterioso, lo esotérico, lo conspirativo. Bueno, lo que pasa es que, como todo, uno empieza con el tiempo a ver que gran parte de la bibliografía que en las universidades se enseñaba como ciencia de rigor tiene mucho más de ciencia ficción de lo que puede tener una novela distópica. Es decir, vos te encontrás con la obra de, qué sé yo, de un George Orwell o de un Aldous Huxley, y te das cuenta que el mundo responde mucho más a esa ciencia ficción de tipo distópico que había un meme dando vuelta en una época que comparaba El Capital de Marx y 1984, y decía, uno es un libro de ciencia ficción y hacía una serie de caracterizaciones, y el otro es el famoso libro, ¿no?, que refleja lo que pasa en la realidad opresiva de los trabajadores. Y claro, se estaba refiriendo al de Orwell como el que reflejaba la realidad. Y el libro mitológico, en Claro. el sentido de fantasioso, era el libro de Carlos Marx. O sea que las ideas de Marx eran más fantasiosas o más utópicas, utopistas, que las novelas distópicas. A lo que voy es que en realidad no creo yo en que esto de las teorías de la conspiración, por más que pueda haber excesos, amarillismos o falta de ilustración por algunos que abrazan y enarbolan ideas que se enmarcan en esto de que hay una conspiración, yo creo que hoy el que cree que el mundo se rige, para así decirlo, por el concierto de las naciones, que con autonomía y autodeterminación acuerdan a través de pactos multilaterales o bilaterales el curso de sus acciones, es o bien un ingenuo o bien tiene una ceguera, es miope. O sea, la privatización del poder es algo que está expresado por innumerables investigaciones serias, partiendo de primero la confesión de partes de algunos
magnates que hablaban de la privatización del poder a principios del siglo XX, como el mismo Carroll Quigley, que él decía que el mundo iba a estar dirigido por pocas manos, y él elogiaba eso, decía, esto está bien que sea así, porque vamos a hablar de un mundo planificado por una suerte de élite. Nadie se atreve a llamarle de conspiración, de Gary Allen, de Larry Abrams y Gary Allen. O, por ejemplo, Pounds in the Game, de William James Gary Carr. Son libros sumamente documentados. El cerebro del mundo, de Adrián Salvucci. Clásico ya. Los libros sobre las sociedades secretas que ha estudiado Paul Koch son documentadísimos. He vendido. De sociedades secretas o la misma masonería. José María Caro Rodríguez ha hecho investigaciones muy serias. O la infiltración que ha tenido la iglesia de estas sociedades secretas, como Pierre Virion, como el mismo Plon Cardassac, como Maurice Pinet. Los estudios sobre estos temas que ha hecho el mismo padre Julio Membiel. Uno lee la obra de Membiel y tendría que concluir que es un conspiracionista. Trabajos también de fuste en esa materia, como los de Richardino y Schmidt, por el editorial Strujar, los famosos protocolos de la corona británica, ¿no? De Horacio Richardelli. O sea que se trataría de un correr el velo de cierta ingenuidad, este interés. Aunque, como siempre, tratando de tener un justo equilibrio virtuoso y no terminar quizá como el Quijote, ¿no? Por supuesto que las redes sociales, claro, por supuesto que las redes sociales nos ven luchando contra molinos de viento. Y en las redes sociales hay mucha gente que mira 2 o 3 videos de YouTube, pone una foto de perfil con una pirámide inacabada y el ojo que todo lo ve, que aparece en el billete de dólar, y ya con eso arma, ¿viste? O teorías cuasi paranoides de todo lo que acontece, y claro, jerarquiza el tratamiento de ciertas temáticas. Pero en realidad, a ver, yo leo a Cleon Skousen, uno lee a Anthony Sutton, y uno ve cómo en realidad las 2 grandes ideologías que signaron el siglo XX, ¿no? El liberalismo de tinte capitalista y el marxismo, han formado parte de prácticamente una misma planificación. No hace falta esto de decir, bueno, una teoría de la conspiración. Están documentados. Hay un montón no recuerdo ahora el autor, pero en eso que vos acabás de decir, un libro fabuloso y con una gráfica en la portada muy interesante, Vodka Cola se llamaba. Sí, Vodka Cola. Mira, hay cualquier cantidad de trabajos que se puede decir se perfilan serios sobre estas cuestiones. Hay que saber, insisto, discriminarlos, ponerlos en contexto. De algunos uno puede extraer algunas cosas, otras dudar, pero de lo que no se puede dudar es que no se trata de ideas que nos sirvan, decir, bueno, claro, esto vende, decir que somos una sociedad a nivel mundial oprimida por una pequeña élite y que nada es esas libertades, esas conquistas que del 45 a esta parte nos han prometido, no son tales. Bueno, es como una especie de poder vender un producto o decir algo que parece decir, bueno, estamos en la película eso, They Lives, ¿no? Ellos viven. Estamos en como una especie de película donde todo lo que nos dicen en realidad forman parte de una mentira, pero a su vez de una mentira organizada para instaurar un estado a nivel mundial totalitario. Bueno, hoy, sobre texto de una situación pandémica o sobre texto de una emergencia sanitaria, nos dicen hasta cómo tenemos las conductas de higiene personal que tenemos que tener adelante. A mí me parece también un exceso, ¿no? del avance a las libertades individuales. Entonces, bueno, sí, obviamente que las tiranías del futuro y las cadenas del futuro no van a ser barrotes ni cadenas de hierro, van a ser prisiones para la mente y van a ser guerra psicológica. Por eso escribimos un libro con Pablo. Más peligrosas aún, posiblemente. Bien, nos metemos con los libros entonces, Lucas.
Voy a alterar un poquito el orden cronológico, pero me pareció más quizás interesante. Arranquemos con, aquí lo vemos, la conspiración de Medea, aborto, eugenesia y nuevo orden mundial. La gente se preguntará, ¿por qué este hombre, para hablar del aborto y de todas estas cuestiones, ha recurrido a la mitología griega o a las tragedias griegas, ¿no? Y sobre todo Medea. Hacenos un muy breve comentario sobre qué se trata el libro y la relación con el mito de Medea. Yo creo que cada uno tiene que, cuando aborda un tema, escribirlo desde el lugar en el que se siente más cómodo y cree que puede aportar algo, digamos, o sea, con toda sinceridad. Entonces, yo lo que vi es que cuando se debatió toda esta situación, había muchos libros que se estaban, presentando, se estaban dando a conocer muchos trabajos muy importantes. Pablo Schurman, por ejemplo, a quien vos conocés, estaba hablando de aborto ya, la orden del poder financiero. Sabemos la importancia que tiene para ciertos intereses que barajan y definen los destinos de las finanzas mundiales, la cuestión del aborto, el papel geopolítico y la planificación demográfica que implica las políticas abortistas. El profesor Arturo Corrachino había sacado Geopolítica y Aborto para ese entonces. Bueno, en ese contexto, leí varios libros sobre la temática y digo, bueno, yo no voy a escribir sobre lo mismo. Yo veía algo que me parece que es lo que a mí es muy fuerte, que es analizar cómo se construye un discurso, una discursividad. Entonces a mí me pareció que el aborto como tal es algo tan aberrante que era difícilmente justificable y cómo se podía lograr la permeabilidad social necesaria para poder hacer que la gente naturalice la matanza de sus propios hijos. Porque cuando hablamos en términos sociológicos y metasociológicos, lo que hablamos es de una sociedad que asume una idiosincrasia cuasi cultural del descarte de vidas humanas. Es decir, nosotros naturalizamos que a partir de ahora el nacer o no nacer es algo que se puede planificar. Es algo que tiene que ver con la biopolítica. La biopolítica es aplicar las categorías de la gestión pública y de la administración pública a la propia vida. Es decir, podemos decidir si la gente nace, si no nace, quién viene al mundo, quién no, si es conveniente. La vida es algo no solamente debatible, sino susceptible de ser decidido en tanto categoría política y, amén de eso, planificado. Entonces digo, ¿cómo puede justificarse y cómo la gente puede permanecer, o gran parte de la sociedad hoy, puede permanecer indiferente cuando la ciencia, la embriología, la genética, la biogenética, demuestran que desde el momento en que se forma el cigoto, es decir, en que el embrión está fecundado, digamos, se une un óvulo y un espermatozoide, hay vida y hay una multiplicación celular que tiene un montón de elementos autonómicos, es decir, es autónoma esa vida. Incluso la placenta donde se desarrolla el bebé es producto de lo que allí se genera, no lo genera, esos tejidos vivos no los genera la madre. La madre alimenta a través de un cordón umbilical, a través de la sangre alimenta y oxigena. Y es una vida que depende de la madre, pero está científicamente demostradísimo, que eso es una vida humana autónoma, con su propio latido, con su propio mapa genético y un largo etcétera de cuestiones que la ciencia puede demostrar. Entonces digo, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo han logrado que la muerte, el asesinato de un niño y además la muerte filicida del niño, porque es la voluntad de la madre que mata a su propio hijo, sea algo natural en la sociedad, que pase así, incluso que se pueda legislar a favor de eso? Y bueno, obviamente que Eurípides nos muestra a Medea, que es un personaje que viene del mito de Jasón y los argonautas,
una antigua epopeya, ¿no? Antiquísima epopeya, que se convierte en tragedia, donde Medea, traicionada por Jasón, lo que hace es decidir que para vengarse de Jasón, en vez de tramar y conspirar, por eso es conspiración de Medea, en vez de conspirar contra Jasón directamente, conspira contra todos los que están a su alrededor. Y para infligirle un daño, mata a los propios hijos que son producto de la unión con él. Es decir, para hacer sentir mal a Jasón, mata a Feres y Mermero, que eran los hijos que habían concebido en su unión matrimonial. Entonces, Jasón, que logra rescatar al Vellocino de Oro y consagrarse rey de Yolcos, vencer a su tío Pelias, ¿no? Necesita de Medea, que traiciona a su hermano, a su padre, el rey Eetes de Cólquida, traiciona a toda su familia para irse con él, y él le paga muy mal a Medea, dejándola por una princesa corintia, Glauce o Glauca, y cuando rechaza a Medea para casarse con otra mujer más bella y joven, Medea se convierte en una suerte de arquetipo de feminista, resentida, hechicera, que busca conspirar contra todo lo que sea el hombre y lo patriarcal. Y entre esas liberaciones y emancipaciones feministas, producto de ese maltrato, que yo no digo que no exista en ningún momento, comete el error y la atrocidad de vengarse por vía de la muerte de los más débiles, que son sus hijos inocentes e indefensos, que ella mata impunemente con el fin de generar un daño y no ser ella la única que pierde en toda esta historia. De hecho, la portada del libro es un fresco, es un óleo sobre lienzo del siglo XIX, exactamente, de Christian Lacroix, que se llama Medea Furiosa, ¿no? Que muestra una Medea desnuda, ¿no? Parece una feminista en pleno tetazo, claro, matando a sus dos hijos en el instante previo a ajusticiar a sus hijos con un puñal. Una imagen Lucas, fuerte, que es impactante, digamos. Aquí aparece, no por casualidad, recurrís a una historia de la mitología o de la tragedia griega, porque un poco desarrollás esta idea que está muy presente en tus trabajos de el arquetipo, ¿no? Lo que luego se repite a lo largo de la historia en diversas épocas, lugares y circunstancias. Si querés comentar un poquito la importancia de eso. Los mitos, todos los mitos, los grandes mitos clásicos, no solo los griegos, hay mitos egipcios, mitos nórdicos, hay mitos mayas, hay mitos de distintas culturas milenarias, sumamente, que alcanzaron un grado de sabiduría, mitos hindúes, por ejemplo, qué sé yo, el Bhagavad Gita, ¿no? Una porción del Mahabharata que tiene toda una enseñanza filosófica, pero que se basa sobre una cuestión que tiene partes de mitología y partes de realidad. Los mitos homéricos, la guerra de Troya parece ser que existió de verdad una gran batalla, una gran conflagración. Ahora, si participó Apolo y Afrodita para el bando de los troyanos y participó Poseidón para el bando de los aqueos y de los argivas, de los dánaos, bueno, eso forma parte de la inspiración homérica y de los antiguos mitos. Ahora, los mitos encierran arquetipos, y hay un psicólogo suizo, Carlos Gustavo Jung, que escribió la relación entre la psicología profunda y en los arquetipos mitológicos, ¿no? Él decía que los arquetipos son patrimonio psíquico heredado, y la psicología, digamos, el inconsciente colectivo de los pueblos se nutría de esos arquetipos que se viven revelando en las historias de los distintos pueblos. Entonces, no es una mera coincidencia, una mera analogía figurativa. No, digamos, no utilizó el mito de Edipo Rey, de Sófocles, para explicar una etapa psicológica del desarrollo psicosexual. O también podemos decir que la psiquiatría moderna llamó a un cuadro psicológico
síndrome de Medea. De hecho, en el libro, la tesis del libro es que nuestra sociedad sufre una psicopatología social que es el síndrome de Medea a nivel social, de que las mujeres imbuidas en un discurso feminista que aparte está como artificialmente inoculado, le declaran la guerra al patriarcado, que no es otra cosa que una entelequia científicamente difícilmente demostrable, le declaran la guerra al patriarcado justificando el asesinato de los niños por nacer, y eso es la instrumentalización estatificada del aborto. Entonces los mitos, permanentemente recurrimos a los mitos. En nuestro lenguaje ordinario, si yo te digo caballo de Troya, claro, no hace falta que vos hayas leído en profundidad la obra homérica para saber de qué se trata de una estrategia de infiltración. O yo te digo arde Troya, es como decirte se pudrió todo, y vos lo entendés perfectamente porque es un arquetipo. Yo te hablo de victoria pírrica y vos entendés que se trata de una victoria que no sirvió para nada, una victoria estéril. Yo te digo nudo gordiano, vos no te ponés a estudiar la mitología del rey Gordias de Frigia y que Alejandro Magno en su campaña panhelénica, como no pudo desatar el mítico nudo, lo cortó con una espada a la fuerza. Es decir, resolver a la fuerza, si no podés enfrentar un problema, le pasás por el costado. Si cortar el nudo gordiano es pasarle por el costado un problema. Son figuras arquetípicas, pero que permanentemente tienen su asidero y su impacto en lo cotidiano, en la realidad concreta de nuestras cosas. Esas figuraciones son los arquetipos. Y el arquetipo de Medea yo lo veo en esa nueva configuración de lo femenino, que se revela de cierta opresión y en su discurso de liberación incorpora la posibilidad de dar muerte a sus propios hijos. La verdad que muy... Rompe un vínculo con el macho opresor, que es el que, digamos, es el hijo muerto en el síndrome de Medea. Estoy hablando de la patología. Hace que aquellas pacientes que han experimentado estados así como de fuerte angustia y han optado por matar a sus hijos para vengarse, se llama filicidio por venganza, se le llama al síndrome de Medea, es porque sentían que los hijos representaban un vínculo que los ataba al progenitor que los había maltratado o que los había oprimido de alguna manera. Entonces, lo que está pasando es que el discurso del feminismo pretende justificar la muerte de los nonatos alegando un estado de vulnerabilidad de la mujer frente a un patriarcado que asigna roles y establece jerarquías donde la mujer está en una situación de desprotección y en esos roles distribuidos por un patriarcado opresor y machista, una cultura machista, se incluye el rol de la maternidad, como si la maternidad fuera un rol añadido por la cultura, como si la maternidad fuera un lugar que, digamos, el parto con dolor es una suerte de castigo, de peso, de mochila que debe cargar la mujer, entre tantas otras cosas que el patriarcado opresor le asignó. Así como los machistas mandaron a la mujer a lavar los platos y hacerse, digamos, cargo de la casa, también de parir y criar los hijos vendría a ser un mandato cultural patriarcal con el que hay que romper. Y eso justifica la posibilidad de una nueva forma de maternidad que viene a engendrar la vida, a facilitarla, pero también a interrumpirla. Mal llamada interrupción, a terminar la vida de los hijos. Y esto para mí es terrible. Está clarísimo. Ahí vamos a ver cómo manejamos, ¿no?, los tiempos, porque no es la idea de estar toda la noche, pero me quiero tomar el atrevimiento de trasladarte una crítica que recibí, no es mía, sino que la recibí comentando el libro, que me decían, pero el aborto no siempre, o en pocas ocasiones quizás se hace como venganza, sino quizás como desesperación, como sentirse mal, desesperanzada o no sabiendo para dónde disparar. Yo creo que entender cuál es tu visión, pero me gustaría que la expliques vos. Una cosa quizás es lo individual y otra cosa es lo político. No, lo que pasa es que Medea, digamos, justifica la muerte
de sus propios hijos, poniendo en parangón o en balance los sufrimientos que ella padeció, es decir, porque ella fue víctima, ¿no?, de la traición, ¿no?, y de haber sido como una suerte de mujer maldecida por su entorno. Ella justifica ese mal que hace, no solamente en tanto venganza para generarle un daño a Jasón, que también lo hace, sino que las teorías victimales y las políticas victimales hacen de la mujer que ha sido producto o víctima de esta sociedad, o sea, el mal del aborto se justifica con un mal mayor que vendría a ser el mal de la mujer abusada, de la mujer oprimida, de la mujer maltratada. No toda mujer busca una venganza con el patriarcado, busca en el patriarcado una justificación para poder decir, bueno, el mal que nosotros hacemos, bueno, se compensa con el mal que recibimos. O sea, yo hago un daño terrible a mi hijo matándolo, pero queda compensado por el mal que yo recibí. Entonces, en ese arrebato de desesperación, nunca puede entrar la descarga de una violencia contra el que es inocente, que es el niño por nacer. Ese es el arquetipo de Medea. No se trata solamente de que el que aborta lo hace para vengarse de alguien, sino que en esa relación general de poner al patriarcado opresor y a la mujer víctima, la mujer se cree con derecho de poner como situación compensatoria la posibilidad también de matar a otro, porque si yo mato a otro, está dentro es como una violencia buena. Claro. O sea, la violencia del oprimido es una violencia buena, o sea, es la violencia de Espartaco liberándose en el año 71 a.C., de los esclavistas. Entonces, hay como una violencia mala y una violencia buena. Lo que yo digo es que en el arquetipo de Medea, la violencia contra el nonato, el infanticidio que se realiza, queda como en una situación de contexto, ahora justificado por una cuestión de parangón, de comparativa, a modo compensatorio. Bueno, la mujer mata, pero bueno, está justificada porque es mujer y el yo te creo hermana, digamos, lo que vos digas es verdad. Seguramente habrá habido alguna razón para que vos hayas decidido, bueno, no, a ver, es una vida humana que vale tanto como la de la madre y no puede entrar, ¿no?, el aborto como una salida a ninguna situación. Bueno, queda hecha la explicación, se la voy a trasladar a quien me hizo la crítica, ¿no? Parece como que es una mera decir, bueno, a ver, yo aborto porque me estoy vengando de alguien. No, en su conjunto, el feminismo hay que entenderlo como el arquetipo de la psicología social. El feminismo, la ola verde, digamos, la marea verde, toma el aborto como una bandera de conquista, que forma parte de los elementos de liberación de la mujer. Es una conquista que forma parte, un peldaño más en el camino hacia la emancipación de la mujer de un patriarcado opresor. Y a mí me parece eso que responde el arquetipo de Medea. La última sobre este librito, ¿no? Y si podés breve, pero no quiero dejar de preguntártela, y sabiendo que es media explosiva, ¿no? Pero hay un capítulo que le dedicás en este libro que alguno se preguntará, ¿por qué? Las Naciones Unidas y el aborto, de la teosofía al nuevo orden mundial. Y si me permitís también un párrafo, algunas páginas avanzando ese capítulo, que realmente es... algunos conocen estas teorías y no les sorprende para nada, y otros dicen, ¡hala, miércoles! Para decirlo sin rodeos ni embagues, las Naciones Unidas no solo constituyen una superestructura mundialista al servicio de una élite dirigente, sino que se erigen bajo una máscara inclusiva y tolerante que pretende garantizar derechos universales, en un aparato que impulsa un proceso que consta de dos fases. La primera, destructiva, esto es una fase secularizante y desclericalizante, borrando todo vestigio de religiosidad tradicional. Y una segunda fase sustitutiva con una pseudo-religiosidad nueva era, que encubre un siniestro culto neoluciferino. Además de que, bueno, alguno dice, uy, ¿a este de qué me está hablando? Pero también preguntarte por el vínculo con esta temática del aborto, el feminismo y demás. Bueno, las Naciones Unidas tienen una parte exotérica, visible,
que no hace más que demostrar lo que allí se dice. El Fondo de las Naciones Unidas para la Población, en todas sus políticas, promueve, la planificación demográfica como una problemática. Vos tomás UNICEF, ¿no?, que se dedica a la infancia, y en UNICEF el niño por nacer no forma parte de ninguno de los tópicos de los programas de UNICEF como meta a defender y a proteger. Lo que sí forma parte, por ejemplo, de las metas a proteger y a defender son las niñas de 13, 14 que quedan embarazadas y no desean tener el embarazo. Eso sí forma parte de los programas de UNICEF. Es decir, además de que no oculta su devoción por referirse a la madre tierra, a la Pachamama, a la madre Gaia. Hay como un culto idolátrico neopagano y teosófico a lo que es la protección de la tierra y la ecología. Entonces las Naciones Unidas, además de que creen el concierto de todas las naciones y de todas las religiones como si fuera todo lo mismo, en esa búsqueda de los consensos también la religión se convierte en que son todas igualmente válidas. Entonces está bien visto, pero por contra es condenable que alguien diga, no, pero pará, la única vía de salvación es esta o aquella. No, todas las religiones son igual de válidas, digamos, y tiene que haber por encima de ellas una suerte de meta-religiosidad mundial. Eso es muy peligroso. Ya lo denunciaba Juan Claudio Sanaguja, ¿no? Pero sino que los programas sobre los que se basa, sobre todo los fondos de las Naciones Unidas para lo que es la educación, la UNESCO, están dirigidos no solamente por una imprenta, sino por una organización, Nueva Voluntad Mundial, y una organización que a su vez está por encima de este programa, la Nueva Voluntad Mundial, que se llama Lucis Trust, que se traduce como confianza en Lucifer, así, literalmente. Y la fundadora de esta Lucis Trust, confianza en Lucifer, es nada menos que Alice Bailey, que es una bruja teósofa que fundó la Sociedad Arcana, una organización sumamente esotérica y ocultista, que fue discípula de Elena Petrona von Hahn, más conocida como Madame Blavatsky, que es la fundadora de la teosofía, que escribió esos libros esotéricos como El velo de Isis, ¿no?, o La doctrina secreta. Vos mencionabas al padre Sanahuja, y a mí me viene a la mente, también hace ya más de 15 años que lo he leído, Alberto Boixadós, un autor también argentino que supo quitarle el velo a toda esta gente de la New Age. Así que, de algún modo, como que Medea no estaría tan solita y tiene toda una red muy importante detrás apoyándola, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entonces, cuando Alice Bailey rompe relaciones con Annie Besant y con la misma Elena Blavatsky, funda primero la Sociedad Arcana y después organiza esta Sociedad de Confianza en Lucifer, y se mete, la ONU lo toma para armar, decía Alice Bailey, es la mente detrás de la idea de una religión sincrética, es decir, que una mezcolanza teosófica o neoteosófica que mezcla todas las religiones, que te pone, digamos, en igual sintonía al budismo, al hinduismo, al islam, a la cristiandad, sea católica o protestante, y te arma una suerte de collage, de mezcolanza. Y la ONU tiene una sala de meditación, donde incluso se han casado. Ahí tuvo, por ejemplo, el matrimonio de Kofi Annan, que fue secretario general de la ONU, en un ritual esotérico, ¿no? Digamos, donde hay todo un altar de piedra, un altar de ónix, donde se celebran los rituales más extraños dentro de la ONU. Y digamos, de estos tipos salen las políticas, no solamente antinatalistas, que se traducen en los programas, que sí los encontrás en la página web. A ver, el libro, si vos te fijás, están todas las citas y está absolutamente documentado. Incluso hay revistas en inglés
hay revistas en inglés, como por ejemplo la revista Share International, que era una revista internacionalista, que aparte que había un tal Benjamin Creme que la dirigía, que esperaba la llegada de un nuevo Cristo que le llamaba el Maitreya. Fíjate que la Maitreya es la forma en que va a venir el próximo Buda histórico, fíjate qué mezcla, pero que va a haber como un nuevo Cristo que se va a poner por encima de todas las manifestaciones anteriores, incluida la del Buda Shakyamuni, que era el mismo príncipe Siddhartha Gautama, es decir, desde el principio del budismo a una nueva forma crística que va a ser el Maitreya. Bueno, este Benjamin Creme y la Share International están absolutamente vinculados con la UNESCO, con las políticas educativas que emanan y bajan de la ONU. Y bueno, ¿hoy qué tenés en las escuelas? Y tenés todos estos engendros adoctrinantes para nuestros chicos que tienen que ver con, bueno, la ideología de género, que es la educación sexual integral. Eso baja de ahí. Entonces, y repetimos, no necesariamente es conspiranoico. Es información que si uno la mira, está. Nada más hay que... Yo no le pido a los padres que, digamos, que crean en lo que yo escribo. Lo que le digo a los padres es que eviten que sus hijos reciban educación integral, sexual integral como es enseñada, porque obviamente que no van a recibir educación, van a recibir adoctrinamiento. Y aparte un adoctrinamiento que, bueno, experimenta con sus hijos, nada más, es lo único que digo. Eso Bien. es lo que se tiene que fijar la gente. Damos vuelta a la página para meternos con otro de los libritos. Vamos a ver un tema tan complejo como hacerlo para en pocos minutos dar algunas ideas. Acá lo tenemos. Blanco, el libro. A ver ahí. Sí. Formato revista, un formato muy, muy interesante, grande, y muy elegante, muy, muy fino, muy prolijo. Y bueno, la verdad que el título como que algunos los habrá puesto con los pelos de punta, ¿no? Yo hace rato que tenía ganas de hacer esta charla, esta entrevista con vos, pero quería esperar a poder leer tus libros y poder, no sé si opinar, pero por lo menos preguntarte sabiendo bien de qué se trataban. Y en este caso, Jesús Cristo, Príncipe Hiperbóreo, una visión teándrica de Occidente y la cristiandad. Apelo a tu capacidad de síntesis, Lucas. ¿Cuál es el eje central, la hipótesis del libro? Uno lee la palabra, muchos leen la palabra hiperbóreo y se escandalizan. Sí, sí, sí. Los güelfos se persignan, ¿viste? Se pegan 2 o 3 latigazos en la espalda, ¿viste? No, en serio, se ponen el silicio. Bueno, a mí me dio cosita porque me llevaba mucho a una obra que mencionaste al principio, Belicena Vilca, sí, y todo esto, y la verdad que yo no son mis mayores lecturas ni las más confiables, pero quise leerlo y la verdad que es muy, muy interesante. La obra no es para nada improvisada, pero bueno, te cedo a vos que nos expliques la tesis. El mito de los hiperbóreos es muy anterior, hay un montón de autores que se refieren al mito de los hiperbóreos. De hecho, uno de los epítetos del príncipe Sigfrido de la mitología nórdica era hiperbóreo príncipe Sigfrido, de ahí viene príncipe hiperbóreo. Con la idea que, Bóreas era para la tradición griega, antes de los dioses olímpicos, antes de los titanes, están los dioses primordiales. Y estaban los dioses de los vientos. Entonces, vos tenías el dios del viento del norte, que era Bóreas. Tenías el dios del viento del sur, que era Noto. Tenías el dios del viento del oriente, del occidente, que era Céfiro, y el dios, bien digo, del viento del este, que era Euro. Entonces vos tenías Bóreas, Noto, Céfiro y Euro. Hiperbóreo significa más allá del viento del norte. Es decir, que tiene que ver con... Hiperbóreo era como una especie de lugar mitológico que refería a una suerte de comunicación con lo trascendente, las puertas de Agartha, Hiperbórea, la última Thule. Tiene que ver con la mitología de las tradiciones nórdicas, germánicas y escandinavas. ¿Y por qué digo Jesucristo, príncipe hiperbóreo? Porque
una cantidad, un bagaje de historiadores, Heinrich Graetz, que no son estudiados ni conocidos, Ferenc Sainty, Robertson Smith, ¿sí? Tipos que han estudiado con mucha, digamos, enjundia cómo era la composición étnica de Galilea en épocas en que nació Cristo, y se encontraron todos con que difícilmente en las tierras de Galilea, que era la parte más septentrional de la Baja Palestina, haya habido judíos de sangre judía. Es simplemente eso. Había pequeñas comunidades que estaban en comunión, es decir, espiritual y religiosa con Israel, pero eran, por ejemplo, la secta de los esenios, de la que no solamente hablan los rollos del Mar Muerto y los manuscritos del Qumran, descubiertos en 1947, 1948, sino de los que también habla una beata que es Ana Catalina de Emmerich, en sus famosas visiones, que habla de la infancia de la Virgen, habla de la secta de los esenios, y que de ahí provenían Ana y Joaquín, que son los padres de la Virgen María. Ana y Joaquín venían de una ciudad llamada Séforis, que estaba ubicada sobre las ruinas del Imperio Seleucida, que es un imperio griego habitado por algunos griegos y pastores escitas, que eran de origen indoario. Ahí aparece la otra palabra del escándalo. Además de Hiperbórea, dijo indoario. ¡No! ¿Qué dijo? Dijo la palabra aria. Bueno, mi libro es totalmente documentado. Todas las lenguas indoeuropeas, así llamadas, no solo por la historiografía, sino también y sobre todo por la investigación científica filológica del siglo XIX. Ahí tenés a Friedrich Schlegel, a Franz Bopp, tenés a Alexander von Humboldt, al mismísimo Jacob Grimm, estudiosos de la filología que llegaron a la conclusión de que las principales lenguas de Europa, el norte, centro de Europa, provienen, la mayoría son derivaciones del sánscrito y el avéstico antiguo, que vienen de la región de lo que es el Valle del Indo y de la India del Punjab. Por eso se llaman lenguas indoeuropeas, y probablemente si son lenguas de un origen común, probablemente también son de alguna suerte de comunidad común conocida como indoaria o indoariana. No hay que escandalizarse por estas cuestiones étnicas. Mi libro no hace ninguna referencia a ninguna, digamos, no desintoniza con ninguna verdad propia del credo niceno, por ejemplo. O sea, que Cristo nació de una virgen. Lo que sí creo es que los evangelios permanentemente te dicen que Jesucristo fue discriminado porque no consideraban de que había un linaje de consanguinidad con la estirpe de David. La estirpe de David llegaba a José, pero todos sabemos, y esto sí es un dogma de fe, él nace de una virgen, era padre adoptivo, padre putativo de Jesucristo. Entonces, la tesis que ya está explicada por Joaquín Bochaca o por el famoso Houston Stewart Chamberlain, sobrino de Richard Wagner, es que Jesucristo no reunía las credenciales étnicas que los judíos, fariseos y saduceos que habitaban en la zona de Judea y Idumea consideraban necesarias para considerarlo Mesías. Entonces no lo crucificaron solo por blasfemo, sino porque no lo consideraban un judío de estirpe y consanguinidad judaica como se había establecido en esa época. Una sanguinidad también, y con esto te cierro la idea, también un poco arbitraria, porque esa sanguinidad se respetaba la endogamia, es decir, que el judío era el que nacía de vientre judío, desde hacía 5 siglos antes de Jesucristo, cuando los judíos que se habían mezclado con otros pueblos esclavos salen del yugo de Babilonia. Cuando ellos se liberan del yugo babilónico, se instala la halajá, la ley judía, y los fariseos se ponen a la cabeza de la custodia de esta ley, la halajá. Entonces, esa idea del Dios distante, del Dios iracundo, del Dios vengativo,
lo que hacía era fortalecer a la casta sacerdotal, a los maestros de la ley. Y Jesucristo, además de venir a romper con todo eso, también relativizaba esa cuestión de que el Mesías tenía que ser un saduceo, como Caifás. Y entonces defendía que la parábola del buen samaritano, te habla de la higuera que no da fruto. Es decir, los pasajes bíblicos están plagados de referencia a que los judíos ponían en duda que el Mesías pueda ser de Galilea. Bien. Estando clara la tesis, voy un poquito a las razones. Y tomo una pregunta inicial de uno de los capítulos de tu libro. ¿Reviste algún tipo de importancia el origen étnico de los hombres? Y aquí preguntarte, ¿por qué meterse con un tema tan complejo y polémico como es el origen étnico de los hombres y mucho más aún de Jesucristo? ¿Cuál habría sido entonces tu razón, lo que te llevó a escribir sobre esto? Porque el libro te da una clave interpretativa. ¿Qué quiere decir? El libro te da una clave interpretativa y yo te puedo asegurar a los lectores que yo no escribí sobre Jesucristo porque es un tema que convoca, porque es un tema que vende, porque es un tema... Escribí porque tenía una necesidad espiritual de hacerlo. El libro es una clave interpretativa. Después de leer mi libro, vos volvés a leer los textos neotestamentarios y te das cuenta de que es la historia de una discriminación. Y es una discriminación étnico-racial sobre un Galileo, sobre un nazareno, que venía de la parte más septentrional, de un lugar que se llama Galilea, que significa Gelil Agoyim, distrito de gentiles, sobre los que no había absolutamente ningún judío de las 12 tribus originarias viviendo allí. Y que María tenía, digamos, estas características a los que los judíos rechazaban. Por eso le decían, nosotros somos hijos de Abraham, no somos hijos de la prostitución. Lean Juan 8:44, cuando Jesús les increpa, ustedes son hijos del demonio, les dice, porque lo increpan por su estirpe, porque no lo creen hijo de David. Juan 7:41-42, de Galilea de venir el Cristo, ¿no dice la Escritura que de la simiente de David? Se preguntan los pobladores. Mateo 4:12, ¿no? Jesús va de Nazaret a Cafarnaún, ¿no? Y se cumple lo que dice el profeta Isaías, tierras de Neftalí y de Zabulón, más allá del Jordán, a orillas del mar, Galilea de los paganos. Mateo 16, 15, 17. ¿Quién decís que sois? Le pregunta Jesús a sus discípulos. Pedro le dice, tú eres el Cristo, hijo del Dios viviente, le contesta. 15 a 17, versículo. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló la carne, sino mi Padre que está en el cielo. Es decir, permanentemente en todos los escritos, es decir, el libro está plagado de citas bíblicas donde se preguntan cómo puede ser que un Galileo, un gentil, sea el rey de Israel. Primero por una visión distorsionada que tenían los judíos del Mesías, que era un líder revolucionario más parecido a los macabeos o al propio Bar Kokhba, que iba a liberar a los judíos militarmente del yugo romano. Pero también porque ellos tenían una falsa visión de que el Salvador iba a venir a salvar a los hijos de Abraham. Y la enseñanza crística para el cristiano es de un Cristo que viene a renovar el pacto con el pecado original cometido por Adán, que incluye a todos los habitantes del planeta, es decir, a toda la creación, a toda la obra de la creación, a toda la humanidad, incluso a todas las religiones. El libro se pregunta por qué 3 reyes persas van a Belén de Judea, donde circunstancialmente nace Jesús, ¿no? Yendo a un censo, camino a un censo nace ahí, pero él no era proveniente de Judea, él lo conocen como el Galileo. 3 reyes persas vienen a traerle mirra, incienso, oro. ¿Por qué? Porque eran seguidores del zoroastrismo que sabían que el Salvador de todas las religiones y esas semillas presentes de verdad, como lo dice el padre Julio Membiel, incluso están en grandes varones del brahmanismo, ya sabían que iba a venir un redentor para toda la humanidad. Y eso es lo que los judíos, fariseos, los maestros de la ley, los sabios, no aceptaban. Es decir, ¿por qué reviste importancia étnica? Porque es una clave interpretativa de por qué lo mataron. Incluso el juicio
los 6 juicios a los que fue sometido Jesucristo están viciados de irregularidades propias de un proceso como el que se le haría a un gentil. Si lo hubieran considerado un verdadero judío, hubiera tenido un montón de otras prerrogativas que Jesucristo no tuvo. Y esto está muy bien documentado en el libro Los Deicidas de Denis Martos. Bien, bien. La verdad que muy, muy clara la síntesis de por qué esa importancia, una clave interpretativa. Para cerrar con este libro, que realmente podés coincidir o no, pero muy interesante, muy documentado, muy estudiado. También aparece. Quiero decir eso, es un libro muy respetuoso. O sea, no se mete con nada en sí, ningún dogma de fe es puesto en duda. Quiero decir algo, algunos que leen la palabra hiperbóreo, yo no caigo, una sola cosa más, déjame decir que es muy importante y aprovecho igual la pregunta va por ese camino, así que bueno. Si querés te la traslado. Bueno, dale, porque disparala. Aparecen muchas citas e influencias paganas o gnósticas, pero al mismo tiempo sé que te reconoces como cristiano y como católico, y sin que de ningún modo sea una especie de juzgamiento lo que te voy a preguntar, pero para así entender bien por dónde va tu pensamiento, ¿cuáles serían entonces los límites en tu pensamiento, en tu filosofía o tu fe para ese tipo de teorías que muchos catalogan como heréticas o hasta peligrosas? Bueno, están equivocados, porque yo, por ejemplo, no abrazo en ningún momento, y lo aclaro, hago críticas a la gnosis, a cierto gnosticismo, no abrazo el marcionismo. Vos sabés que Marción era un teólogo del siglo II que asumió una postura sumamente radical, donde decía que la enseñanza crística era contraria no solo a los textos veterotestamentarios, es decir, Marción creía que la enseñanza crística no solo era contraria a las enseñanzas judaicas del Antiguo Testamento, sino al Dios, contraria al Dios que presentaban los judíos como el Dios Yahvé, el Dios o Jehová, el Dios del Antiguo Testamento. Y él solo admitía los textos canónicos de San Lucas, eliminando la parte de la infancia, los Hechos de los Apóstoles y las cartas de San Pablo. Solamente esa era la Biblia a la que se ceñía su prédica. Tenía una posición donde rechazaba el Pentateuco, digamos, los 5 libros del Antiguo Testamento en su totalidad e incompletitud, y se quedaba con parte de los evangelios hoy considerados canónicos. Solo lo de San Lucas, una parte. Y Marción consideraba que el Dios el agnostos theos, el Dios presentado por Jesucristo, no era el mismo Dios del Antiguo Testamento. Yo no caigo en el marcionismo, que es una herejía, considero que hay una diferencia de concepción, que las castas sacerdotales figuraban porque les daba poder. Cuando vos tenés un Dios, Carlos, vengativo, iracundo, al que hay que rendirle tributo, que si no cumplís la ley te va a castigar, y no solamente te va a castigar a vos, sino que va a castigar a toda tu descendencia, vos generás distancia entre Dios y los hombres, insectificás al hombre. Y en el medio, la casta sacerdotal se jerarquiza con poder porque se transforma en intermediarios entre lo divino y lo humano. Para alcanzar a Dios tenés que pasar por ellos. Entonces, los fariseos y demás adquirían poder por figurar a un Dios que no era el Dios que nos presenta Jesucristo, que es un Dios misericordioso, un Dios cercano, y además Jesucristo, al ser un Dios que se revela como hombre, que se hace hombre, también de alguna manera, ese Dios que nos presenta Jesucristo nos acerca a lo divino, porque si Dios se hace hombre, nosotros como hombres, a través de Cristo, alcanzamos la vida eterna. Tenemos una eternidad que es un atributo. Es decir, esto es una diferencia de concepto, no de que hay 2 dioses, un Dios de la creación, claro, un demiurgo, creador de la materia, y un Dios incognoscible que está fuera de este plano. La idea del incognoscible. Ese marcionismo, que es protonóstico, que aparece en Marción y es protonóstico,
yo no lo comparto. Yo lo que digo es que el cristianismo, el judeocristianismo, sigue esa línea del Dios distante, y el cristianismo güelfo, digamos, y el cristianismo gibelino, el cristianismo guerrero, sigue la idea de las características enaltecedoras del guerrero que a través de la lucha alcanza la divinidad. La lucha, el deber cristiano de la lucha, el martirio, ¿no? El poder, digamos, de aquel que se inmortaliza en el acto heroico. Esto está compartido por otras tradiciones religiosas, pero el camino de salvación es el de la única religión verdadera. Entonces, claro, es un libro que en ese aspecto, mal entendido, mal interpretado, me ha valido el rechazo, la repelencia tanto de sectores gnósticos como de sectores católicos que están acostumbrados a una prédica errática digamos que Carlos Di Sandro llama la herejía judeo-cristiana. Eso también es una herejía, y la herejía papolátrica. Entonces, mi posición es absolutamente gibelina, creo en el cristianismo griálico, en el cristianismo de los trovadores germánicos, de Eschenbach, en ese cristianismo de Parsifal, ¿no? Del guerrero, del templario, del teutón, del hospitalario, de las aún castas con todas las... y solo de las castas sacerdotales. Aún, volvemos a lo que charlábamos al principio, aún con todas las derivaciones e inmensas ramificaciones, algunas serias y otras no tanto, de unos cuantos de los elementos que acabas de mencionar. Pero bueno, como decía el padre Castellani, no será la culpa sea la culpa la malicia de ellos y no la milicia mía. Así que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y quisiera... hago cargo de lo que digo, me hago cargo de lo que digo, no de lo que interpretan que digo. Está muy bien. Eso es importante. Y me gustaría, mencionaste recién algo que solés difundir mucho, y es una especie de caballito de batalla, y concatenarlo con el último de los libros que vamos a comentar, ¿no? Aquí lo tenemos, La leyenda del Perón excomulgado y otros cuentos de Goril Hadas. En ese sentido, vos difundís mucho la obra de Attilio Mordini, con su libro El católico gibelino, y hablás, que recién lo introdujiste, de los güelfos y los católicos, el cristianismo güelfo, el cristianismo gibelino, y hacer el enganche porque vos decís que lo que fue el enfrentamiento entre Perón y la Iglesia habría venido a ser una especie de nueva edición de esa lucha entre güelfos y gibelinos, donde Perón representaba el cristianismo gibelino y el nacionalismo católico, como muchas veces lo explica o lo describe como un amigo Pablo Schurman, funcional e ingenuo, habría venido a ser el cristianismo güelfo. ¿Querés entonces explicar un poco esas ideas de Attilio Mordini y concatenarla con tu teoría en este librito, que tengo entendido surgió a partir de publicar algunos artículos que hiciste en unos debates con nacionalistas católicos? Sí, a ver, en el último capítulo de ese libro retomo esta idea de que generalmente el güelfo no sabe qué es güelfo. Cree que forma parte de la ortodoxia y cree que es la voz cantante que defiende el último baluarte de la tradición católica. Y en realidad lo que hace es mera papolatría. Y lo que pasó, un poco, a mi criterio, en épocas de Perón, es que muchos católicos, en una situación de grieta a nivel político que hubo entre sectores de la Iglesia y el peronismo, de hecho, Monseñor Tato y Noboa encaran un Corpus Christi en la Plaza de Mayo, una semana antes del bombardeo, fueron a bendecir la plaza que después aviones que la bombardearon, que se fueron a ocultar, a esconder después de bombardear la plaza. ¿Dónde fueron? A Montevideo, redil unitario, masón y liberal, de la misma Marina que después del golpe de septiembre. Pero permitime, Lucas, un paréntesis. Disculpa la interrupción, pero me faltó decir en la presentación que de algún modo la trilogía completa el perfil tuyo de que no le rehúsa ninguna polémica. Al principio arrancamos con el aborto, ahora con esta cuestión
religiosa, hiperbórea, semita y demás. Y para finalizar, bien local, Argentina, la famosa grieta que hace más de 70 años que tenemos y no logramos cerrar. Así que completo el tema. Nunca voy a Cuando quieras, dejar, nunca voy a más. dejar de decir lo que considero producto de mis cavilaciones y de mi investigación en lo que es la verdad. Y la verdad puede molestar, pero la verdad debe ser dicha y gritada desde los tejados. Es decir, Tato y Novoa encabezaron un acto político disfrazado de Corpus Christi al que asistió el propio Partido Socialista. O sea, era como una especie de reedición de la Unión Democrática celebrando el Corpus Christi, todo para ir a una marcha que tenía características opositoras contra Perón y bendecir la plaza que una semana después se bombardeó llena de civiles. Pero no importa ese dato histórico. A lo que voy es que muchos, y en el libro están, son muchos, incluso Rodolfo Irazusta. Acordate que Julio y Rodolfo Irazusta forman parte de lo que es el nacionalismo católico. Sí. Ellos mismos escriben que se sienten defraudados, incluso por momentos el mismo Jordán Bruno Yenta así lo deja entrever, como que el nacionalismo católico, al servir en la Revolución del 55, no abjuran de la Revolución del 55, pero confiesan que el lonardismo dejó todo preparado para que Rojas y Aramburu llevaran adelante, digamos, una desclericalización total y definitiva de la Argentina. De hecho, lo primero que se hace cuando cae Perón es darle la personería jurídica a la masonería. La masonería venía luchando por su personería jurídica y se le dan los revolucionarios del 55, que Lonardi fue usado para el golpe y después desplazado, y los sectores del nacionalismo católico, viste, fueron así como una especie de instrumento para dar el golpe y después lo fueron apartando. Esa historia conocida y creo que no hay consenso. Lo que pasa es que hoy, no sé, es como que no se admite eso. La religiosidad se usó siempre en contra del movimiento nacional justicialista. Incluso los aviones estaban pintados con las siglas de Cristo vence, ¿no? O sea, había una apelación a la cristiandad, en realidad para llevar a cabo un golpe que estaba revestido digamos, de características absolutamente liberales y masónicas. Esto está así, ya te digo, muy, muy bien explicado. Yo no digo que el peronismo no haya cometido errores, no digo que el peronismo no sea perfectible, digo que el que hace se equivoca y que al andar se hace camino, y creo que como todo movimiento que tuvo su asidero en la realidad concreta de las decisiones políticas, tuvo blancos y oscuros, ¿no? Tuvo luces y sombras, y tuvo momentos, ya te digo, de claridad y momentos de confusión. Ahora, el diablo siempre mete la cola, y creo que el cierto nacionalismo católico fue muy funcional para ir en contra de un proyecto nacional que, insisto, con aciertos y errores, en ese momento había generado una doctrina, un conjunto, un marco doctrinal absolutamente original, absolutamente argentino, y que lejos de esto de los 70 años de atraso, digamos, en esa época llegamos con el proyecto Pulqui a exportar tecnología, aviones de reacción, tuvimos niveles de alfabetismo que no tenía ninguno de los otros países de Hispanoamérica. Pero más allá de eso, esta cuestión de los güelfos y de Gibelino, en el libro yo trato de dar vuelta y de exprimir esta cuestión del enfrentamiento entre la Iglesia y Perón y demostrar que Perón quería ser expresión de la Iglesia. Lo que pasa es que los sectores de la Iglesia que renegaron del peronismo creían que el golpe del 43 y el peronismo a partir del 45 iban a hacer de esto un estado confesional. Y en realidad, el Estado siempre fue laico, aunque en su quehacer, de hecho, se institucionalizó la enseñanza religiosa, una de las primeras medidas. El Congreso Eucarístico que se celebró fue aplaudido por toda la jerarquía de la Iglesia. Lo que pasa es que esa relación se fue erosionando porque
había incluso sectores de la iglesia, ¿no?, que querían tener una propuesta política que le salga a competir a Perón. Y Perón también tenía sus pretensiones de poder, no lo niego, y lo vio esto como una amenaza, que fue obviamente digamos, la democracia cristiana, que ya se venía fraguando en la Europa paneuropea de Konrad Adenauer, la idea de una socialdemocracia cristiana, ahí tibia. Y bueno, acá en Argentina, bueno, tuvo su expresión, ya te digo, en sectores que le hicieron la contra a Perón mucho antes de que el peronismo legalizara los burdeles y esas cuestiones que tenían también, ahí lo explico, no lo justifico, pero también la cuestión de que para el año 45 todavía se hablaba de hijos bastardos, sin derecho a herencia y ningún tipo de reconocimiento social. Decían, uy, mira, ahí va el bastardo. La idea de las legalizaciones que hizo Perón tenían que ver con eliminar ciertas cuestiones que hacía que en Argentina haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Eso también hay que aclararlo. Pero después podemos entrar en ese detalle. Había, digamos, en Argentina sectores de la iglesia que estaban a favor del peronismo, ¿no? El padre Benítez, confesor de Perón. Se puede decir digamos, que había muchos también miembros de la jerarquía que apoyaron a Perón, y otros como Monseñor Tato y Monseñor Noboa, que directamente no ocultaron incluso en contra de las recomendaciones del cardenal Copelo, militaron directamente y políticamente en contra de Perón, y eso generó una fractura y una disputa. Eso no hace a los nacionalistas católicos antiperonistas, no los hace ni mejores personas ni mejores católicos. Los hace inmersos en una política que los usó para correr a Perón, y después los corrieron a ellos. Después fueron a bombardear, son los mismos que fueron a bombardear a cañonazos la sede de la Alianza Libertadora Nacionalista. Es lo único que voy a decir, digamos. Hay Monseñor Spellman, desde Estados Unidos, Monseñor Spellman llevó adelante una política contraria para eliminar según por él, los restos de fascismo que había en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y a Perón lo consideraban como un remedio de elementos fascistoides, que entiendo que gente de la izquierda podría celebrar, pero que Spellman haya militado desde la iglesia en contra de Perón y que esto haya sido apoyado por los nacionalistas católicos que defendían a Mussolini es inexplicable, es absolutamente inexplicable. Bien. Es decir, que lo diga alguien de izquierda está bárbaro. Sí, Perón era un facho que acá albergaba a nazis, a Eichmann. Bueno, eso lo entiendo, pero los nacionalistas católicos que veían en Franco, en José Antonio Primo de Rivera y en el mismo Benito Mussolini, esos con aciertos y errores, pero veían esos baluartes de preservación de la tradición, apoyaron a Monseñor Spellman, que era un modernista que trabajó activamente contra Perón, digamos. Bien, dejamos entonces las inquietudes de los interrogantes, y el que quiera profundizar, ¿por qué no?, en este hermoso librito, La leyenda del Perón excomulgado y otros cuentos de goriladas. Muy original con el título, no sé si te estuviste asesorando con gente de algún periódico de Buenos Aires, pero realmente muy, muy original. Bueno, Lucas, te cuento que yo estoy siendo medio infiel y medio herético, ¿no? Estoy haciendo una muy agradable entrevista con vos, pero a la misma hora, y no estoy siendo infiel con el general, sino con los que están ahí a su costado, está jugando mi equipo querido, así que es un buen momento quizás para ir dándole un cierre, preguntarte cómo la pasaste, qué te pareció la nota, y bueno, darle un moño. Fantástico, la pasé de maravilla. Estas son el tipo de notas que me gustan en vivo, domingo a la noche, muy relajado y disfrutando de una charla amena, aclarando todas las dudas sobre lo que yo escribo. Todo puede ser preguntado.
y todo puede ser criticado. Lo que importa es que se difunda. A mí, yo no creo que tengo la verdad. Ahora, mi curiositas, como una especie de pecado de exceso dentro del arte de la estudiosidad, esto me lo enseñó un gran nacionalista católico, porque yo Sí, le tengo le mucho mandamos un saludito. respeto. A los nacionalistas católicos les tengo mucho respeto y los cito y los sigo y aprendo mucho. Yo también leo revista Cabildo, no es que yo tengo un índice de textos prohibidos. Ahora, por más que esto así sea, en el arte de la curiositas, yo creo haber sido también lo suficientemente prudente para no decir nada que no pueda justificar. Podrá quien no le cierre mi justificación y es válido, hay diferencias de opiniones, pero nada de lo que yo dije nunca fue por falta de pericia, por una impericia, por un arrebato de temeriosidad, digamos, un tipo temerario porque vocifera cualquier cosa sin premeditarla. Todo lo que digo lo puedo justificar. Si mis justificaciones son o no suficientes, lo juzgará siempre el encumbrado lector. Así que te agradezco estos minutos para poder profundizar algo de todo aquello que está en los libros y por tu tiempo en darle jerarquía y considerar que son importantes. Así que te lo agradezco a vos personalmente, Carlos. Muy bien, bárbaro, y esperemos que entonces que sirva para seguir difundiendo los libros, que se vendan y que sigan multiplicándose la obra bibliográfica. Muy bien, Lucas, te mando un gran abrazo y nos estamos viendo en cualquier momento con alguna de las cuestiones ahí que nos están cruzando. Un fuerte abrazo a vos y gracias por la entrevista. Saludos a la familia. Hasta pronto. Chao.